Buen día, en el día de hoy vamos a hacer la presentación del informe número 1 de mediciones de peso y volumen. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Vera, Jesús Miguel Soberón y mi persona Karen Selene Noreña. Bueno, introducción. Sabemos que la química es una ciencia que experimenta y estudia la materia, sus cambios y sus propiedades, y esto involucra diferentes tipos de mediciones y estos generan información cuantitativa. La medición es una de las propiedades más importantes de la química, ya que eso nos ayuda a transferir información cualitativa a unidades de patrón. Desde el inicio del ser humano en la Tierra se ha buscado la forma de medir ciertas cosas, como por ejemplo la distancia tomando de referencia las jornadas solares. De esto, la medición ha ido avanzando con el paso del tiempo. Se puede observar los avances en este tipo de mediciones, como por ejemplo la balanza, la cual sirve para medir una unidad muy común, que es el peso. Y para la medición del volumen, las antiguas civilizaciones utilizaban diferentes tipos de vasijas para medir granos y líquidos. En esta práctica realizada, la medición es de suma importancia y esta puede generarse de manera directa, como en el caso del volumen o mediciones de masa, pH. La medición termina siendo una sensación en el ojo humano, ya que puede conformarse por las mediciones directas o también en un instrumento. Se desea comparar y analizar los diferentes resultados que se obtenga con distintos tipos de herramientas de medición de peso y volumen, siendo de gran importancia el método de calibración para conocer su precisión y exactitud en el momento de las conclusiones de la práctica. Siguiente punto, marco teórico. En el marco teórico encontramos la exactitud. ¿Qué es la exactitud? Esta nos indica los resultados a la proximidad en medición con respecto al valor verdadero. El error. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. La precisión es el detalle con el que un instrumento o procedimiento puede medir una variable. Las cifras significativas. Estas contienen el número de dígitos que contribuyen al grado de exactitud de un valor. La información cuantitativa se ocupa de centrarse en los datos numéricos y estadísticos. Y por último, la información cualitativa. Esta nos hace referencia a las cualidades y el uso de las palabras y significados. Estos son los materiales utilizados en la práctica. Matraz volumétrico de 50 mililitros, pipeta graduada de 1 mililitro, pipetas graduadas de 5 y 10 mililitros, pipeta volumétrica de 5 mililitros, probeta graduada de 100 mililitros, bureta de 25 mililitros, beaker de 50 mililitros, tubo de ensayo, balanza mecánica y electrónica, vidrio de reloj, espátula, termómetro y arena. A continuación, procedemos a ver las imágenes representativas. Pasamos a la parte del procedimiento realizado en la práctica. Mediciones de volumen. Primero se llenó el tubo de ensayo con agua dando un volumen de 17 mililitros y se transfirió a la probeta, la cual tiene una capacidad de 100 mililitros. Luego se tomó una bureta con capacidad de 25 mililitros y se midió el volumen de 17.3 mililitros. Después se transfirió el líquido a la probeta anterior. En la figura 1 podemos observar un resumen de lo dicho anteriormente. Después de haber realizado lo anterior, se tomó una pipeta volumétrica con capacidad de 5 mililitros y se midió el volumen de 2.5 mililitros. Después, se transfirió nuevamente el líquido a la probeta. Se utilizó una pipeta graduada con capacidad de 5 mililitros y se midió el volumen de 5 mililitros. Luego, se transfirió el líquido medido a la probeta. Utilizando una pipeta volumétrica con capacidad de 1 mililitro, se midió el volumen de 0.18 mililitros.
Después se transfirió a la probeta. Se tomó una pipeta volumétrica con capacidad de 10 mililitros y se midió el volumen de 6.5 mililitros y se transfirió nuevamente a la probeta. En la figura 2 podemos observar la medición de 6.5 mililitros en una pipeta volumétrica de 10 mililitros. Por último, se analizó la medida de la probeta con un tubo de ensayo con capacidad de 100 mililitros. Mediciones de peso. Se colocó la balanza mecánica en cero para que ésta quede totalmente nivelada. Luego, se colocó el beaker de 50 mililitros vacío sobre la balanza mecánica y electrónica. Luego, se registró su peso. En la figura 3 podemos observar el beaker vacío sobre la balanza electrónica. Se colocó el beaker con 1 gramo de arena y se registró su peso en la balanza mecánica y electrónica. En la figura 4 podemos observar el beaker con 1 gramo de arena sobre la balanza electrónica. Calibración de un matraz volumétrico. Se colocó la balanza mecánica en cero y se observó que ésta quede nivelada. Luego, se colocó un matraz volumétrico de 50 mililitros vacío sobre la balanza mecánica. Se registró su peso y se repitió el procedimiento 3 veces. A continuación, en la figura 5, observamos el matraz volumétrico vacío sobre la balanza mecánica. Luego, se llenó el matraz volumétrico con agua hasta su línea de enrase y se midió su temperatura. Por último, se colocó el matraz volumétrico sobre la balanza mecánica y se registró su peso 3 veces. A continuación, en la figura 6, observamos el matraz volumétrico lleno sobre la balanza mecánica. Resultados y análisis. En la primera tabla tenemos el registro de mediciones de volúmenes, donde tenemos los siguientes datos en mililitros y para cada dato tenemos un instrumento diferente para ejecutar esa medición, dependiendo su intervalo de graduación y su capacidad en mililitros. Por ejemplo, en este caso nos pide medir 19 mililitros, en el cual nosotros decidimos utilizar como instrumento la probeta, ya que tiene un intervalo de graduación de 1 mililitro, la cual nos va a ayudar a ver esta medición más precisamente, ya que nuestro dato no tiene números decimales, entonces es preciso en su intervalo de graduación para así poder nosotros observar y tener menos errores al ejecutar esta medición. En la segunda tabla tenemos la de mediciones de peso, donde utilizamos una balanza mecánica y una balanza electrónica para ejecutar los siguientes procedimientos. Al ejecutar estos procedimientos, tuvimos los siguientes resultados en el laboratorio. En la tabla número 3 tenemos los resultados de calibración de un matraz volumétrico, donde lo que primero que hicimos fue medir el mismo instrumento o hacer el mismo procedimiento 3 veces para así poder tener una mayor precisión al hallar esa medición. Por ejemplo, en el caso del peso del matraz volumétrico vacío, miramos que en los 2 primeros procedimientos de medir este matraz no tuvimos variabilidad con respecto a su peso, pero al medirlo por tercera vez miramos que tuvimos una variabilidad. Entonces lo que empezamos a hacer fue hallar el promedio para así tener una mayor precisión en nuestra medición de ese peso. En el peso del matraz con agua miramos que tuvimos una variabilidad en nuestras 3 mediciones, entonces también como en el anterior procedimiento sacamos su promedio para así tener más preciso su peso. En el peso del agua miramos que en el primero y en el segundo tenemos una variabilidad, pero en el tercero miramos que tenemos el mismo peso del primer procedimiento, entonces miramos que hay como un marco de error y procedimos a sacar su promedio para así poder tener con mayor precisión su peso. La temperatura del agua en los procedimientos anteriores fue de 27 grados Celsius. En conclusión, al finalizar se puede concluir que las mediciones de peso y volumen son esenciales en muchos campos, incluyendo la química y la física. Cuando se trata de mediciones de peso, es importante utilizar una balanza calibrada y de alta precisión para garantizar la precisión de las mediciones. Las mediciones de peso también deben ser tomadas en condiciones estandarizadas para evitar errores. ¿Esto qué quiere decir?
Una condición estandarizada significa estar en un ambiente herméticamente cerrado o que no hayan corrientes de viento que puedan afectar nuestro proceso de medición. También concluimos que al elaborar nuestras mediciones tuvimos muchos marcos de error, ya que nuestro ambiente posiblemente concurría viento. Pues como nos pudimos dar cuenta, en el laboratorio las puertas estaban abiertas y las ventanas también, entonces pudo haber concurrido viento y pudo haber afectado nuestros resultados con respecto a las mediciones. En conclusión, los marcos de error es una variabilidad que va a estar presente en nuestras mediciones, pero si uno es precavido puede tener menor porcentaje de error. Eso quiere decir que entre uno más precauciones tome al ejecutar estas mediciones, vamos a tener menores marcos de error para así tener un peso más preciso a la realidad. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Buenos días, vamos a presentar el informe número 2, separación de mezclas. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Vera, Jesús Miguel Soberón y mi persona, Karen Selene Noreña. Primer punto, introducción. La separación de mezclas es un proceso fundamental en la química y en otras áreas de la ciencia. Esta se utiliza para separar componentes diferentes de una mezcla. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias que se han mezclado juntas pero no han formado un compuesto químico. La separación de mezclas es importante porque nos permite separar y recuperar los componentes individuales de una mezcla para su uso en aplicaciones específicas. Por ejemplo, en la industria química se pueden separar las diferentes sustancias de una mezcla para obtener materiales puros que se utilizan en la producción de productos químicos y en medicamentos. Existen varios métodos de separación de mezclas, cada uno de los cuales se basa en las propiedades físicas y químicas de los componentes de la mezcla. Algunos de los métodos más comunes incluyen la destilación, la filtración, la cristalización, la cromatografía y la centrifugación. La elección del método de separación adecuado depende de las características específicas de la mezcla que se va a separar. Por ejemplo, la destilación se utiliza para separar líquidos con diferentes puntos de ebullición, mientras que la cromatografía se utiliza para separar compuestos basados en su afinidad por una fase estacionaria. La separación de mezclas es un proceso crítico en la química y en otras áreas de la ciencia, ya que ésta nos permite separar y recuperar los componentes individuales de una mezcla para su uso en las aplicaciones específicas. Segundo punto, marco teórico. Mezcla. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias que se han mezclado juntas pero no han formado un compuesto químico. Una mezcla heterogénea es aquella en la que se pueden distinguir visualmente los componentes. Por ejemplo, una mezcla de agua y aceite. Una mezcla homogénea es aquella en la que los componentes están completamente mezclados y no se pueden distinguir visualmente. Por ejemplo, una solución de sal en agua. La filtración. Esta se usa para separar una mezcla heterogénea de un sólido y un líquido. La destilación se utiliza para separar mezclas de líquidos con diferentes puntos de ebullición. Extracción se usa para separar un componente de una mezcla homogénea líquida. La cromatografía se utiliza para separar componentes de una mezcla homogénea basándose en su afinidad por una fase estacionaria y una fase móvil. La centrifugación se usa para separar componentes sólidos de una mezcla homogénea líquida. Estos son los materiales utilizados en la práctica. 2 buretas de 100 mililitros, 2 vasos precipitados de 100 mililitros, vaso precipitado de 50 mililitros, varilla de agitación, embudo de filtración, papel filtro, embudo de separación, soporte universal con aro, pipeta graduada de 10 mililitros, solución acuosa de sulfato de cobre al 20%, arcilla, arena y aceite mineral. Procedimiento experimental. Se midió 20 mililitros de una solución de sulfato de cobre al 20% y luego se colocó en un vaso de precipitados con ayuda de un embudo y un filtro. En la figura 1 observamos lo dicho anteriormente. Después de esto, tenemos que
Primero se midió 50 mililitros de agua y se colocó en un vaso de precipitados. Se agregó una porción de arcilla y luego se agitó hasta que el aspecto de la mezcla fuese más o menos homogénea. Por último se colocó un embudo y un filtro. Se procedió a filtrar. En la figura 2 tenemos lo dicho anteriormente. Luego de esto realizamos lo siguiente. Primero se midió 50 mililitros de agua y se colocó en un vaso de precipitados. Se agregó una porción de arena y luego se agitó. Después de 10 minutos se decantó. Lo observamos en la figura 3. Después de esto tenemos que, primero se tomó el embudo de separación y se colocó en el aro. Después se adicionó 5 mililitros de aceite mineral y 10 mililitros de agua. En la figura 4 observamos la adición de aceite al embudo de separación. Se agitó el embudo con su contenido por 1 minuto. Después se dejó reposar en el aro. Por último, se colocó un vaso de precipitados debajo del embudo para recibir la sustancia que se encontró en la parte inferior. Se abrió la llave del embudo y se separó estas dos sustancias. En la figura 5 podemos observar la separación del agua en el embudo. Y análisis. El primer procedimiento fue que filtramos el sulfato de cobre. Este procedimiento no es el adecuado, ya que la mezcla es homogénea. Este procedimiento se utiliza para mezclas heterogéneas. Para poder separar esta mezcla, el método adecuado es la evaporación. Lo que pasó fue que a la hora de que filtramos el sulfato de cobre, miramos que literalmente se pasó toda la sustancia y no se quedó nada en el papel filtro. En el segundo procedimiento, que fue que filtramos el agua con arcilla, al empezar el procedimiento de filtración, el agua con arcilla no se separó completamente. Al final de este procedimiento nos quedó una mezcla con coloides, que son partículas que se encuentran en una mezcla homogénea y heterogénea. Lo que pasó fue que a la hora de filtrar, en el papel filtro se quedó las partículas más grandes de la arcilla y pasó el agua turbia, o sea, no se pudieron separar precisamente las dos sustancias porque igualmente el agua quedó turbia. En el tercer procedimiento de agua y arena, decantamos. En este caso, la arena se sedimentó en el fondo del recipiente y el agua quedó en la parte superior. Entonces separamos completamente los dos componentes y lo que procedimos a hacer fue verter cuidadosamente el agua en otro recipiente, dejando la arena en el fondo. Esto gracias a la diferencia de densidades. Lo que pasó fue que gracias a la diferencia de densidades, al dejar reposar un rato el agua y la arena se va hacia el fondo del recipiente, lo que nos permite trasvaciar el agua y dejar la arena en el otro recipiente y así poder separar estas dos sustancias. En el cuarto procedimiento del agua y el aceite mineral, decantamos. Entonces, inicialmente se mezcló dichos componentes, el agua se tornó turbia, al dejarlo reposar observamos que estos se separan y diríamos que se forma una emulsión. Finalmente decantamos y volvimos a recuperar nuestro aceite y el agua. En conclusiones, la decantación no es un buen método de separación, o bueno, es un método no tan preciso, ya que la persona que vaya a realizarlo debe tener mucha precisión en el momento de trasvaciar, porque se puede pasar la sustancia sólida, en el caso de nosotros, la arena, porque digamos que una persona que no sea muy precisa puede dejar caer un poco de arena en el momento de trasvaciar, y ahí quedarían partículas en el agua de arena. El método de filtración sirve solo para mezclas heterogéneas, ya que su hoja de filtración solo es capaz de retener sustancias sólidas y grandes. En el agua y el aceite tienden a mezclarse si se agitan, pero no lo van a lograr por su diferencia de polaridad, ya que el aceite es apolar y el agua es polar. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Buenos días, vamos a presentar el informe número 3, solubilidad. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Vera, Jesús Miguel Soberón y mi persona Karen Selene Noreña. Bueno, primer punto, introducción.
La solubilidad es una propiedad física que se refiere a la capacidad de una sustancia para disolverse en otra sustancia. Esta se conoce como el solvente. Esta propiedad es importante en muchas áreas de la química, la biología y la farmacología, ya que esto influye en cómo se pueden mezclar y manipular diferentes sustancias. La solubilidad depende de varios factores. Se incluye la naturaleza de las moléculas, de la sustancia y del solvente, la temperatura y la presión. En algunos casos, las sustancias son completamente insolubles en un solvente dado, mientras que en otros casos pueden disolverse en cantidades variables. Segundo punto, marco teórico. La solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra sustancia. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia en la que se disuelve se llama solvente. La polaridad es una propiedad química que determina la forma en que las moléculas interactúan entre sí. Las sustancias pueden llegar a ser polares o también no polares, lo que afecta a la solubilidad. La temperatura y la presión son factores que pueden afectar la solubilidad de una sustancia en un solvente. La concentración es la cantidad de soluto presente en una solución en relación con la cantidad de solvente. La concentración puede afectar la solubilidad, ya que a medida que aumenta la concentración del soluto en una solución, la solubilidad puede disminuir. Materiales utilizados en la práctica. 12 tubos de ensayo pequeños, una gradilla, una espátula, 4 goteros, cristales de yodo, yoduro de potasio, sulfato de cobre pentahidratado, cloroformo, hexano, etanol, agua destilada. En el primer experimento realizamos lo siguiente. Primero, se colocó en 3 tubos de ensayo una cantidad mínima de soluto. Luego, se etiquetó del 1 al 3 cada serie de tubos y se agregó a cada tubo 1 mililitro de cada uno de los disolventes. Como podemos observar en la figura 1, las soluciones de hexano y cloroformo, mezcladas con los 3 solutos disponibles. Luego, en la figura 2, podemos observar las soluciones de agua y etanol mezcladas con los 3 solutos disponibles. Pasamos al experimento 2, en donde realizamos lo siguiente. Primero se utilizó el tubo de ensayo que contenía yodo disuelto en cloroformo. Luego se agregó lentamente la disolución de sulfato de cobre en agua. Como podemos observar en la figura 3, la solución de yodo disuelto en cloroformo, después de mezclarlo con la disolución de sulfato de cobre en agua. Después de esto, en un tubo de ensayo se colocó 1 mililitro de cloroformo. Luego se puso en la gradilla y se agregó 2 mililitros de agua destilada, como podemos observar en la figura 4, lo dicho anteriormente. Sobre el mismo tubo se agregó 1 mililitro de hexano, como lo podemos observar en la figura 5, las soluciones de 1 mililitro de cloroformo, 2 mililitros de agua destilada y 1 mililitro de hexano en un tubo de ensayo. Por último, se revolvió el tubo de ensayo. Tenemos resultados y análisis. En el resultados y análisis del experimento número 1, en el tubo de etanol y yodo, miramos que el solvente logra disolver el soluto y se presenta una mezcla en su totalidad amarilla homogénea. En el tubo de etanol y yoduro de potasio miramos que la solubilidad es parcial, ya que el solvente logra disolver un poco el soluto. En el tubo de etanol y sulfato de cobre, el solvente logra disolver el soluto con una tonalidad como amarillenta, pero un amarillo bien clarito. En el tubo de agua y yodo, miramos que tiene una solubilidad parcial, ya que el solvente logra disolver un poco el soluto. El tubo de agua y yoduro de potasio, miramos que no logra disolver el soluto. Entonces se queda como si no hubiera pasado nada. Y en el tubo de agua y sulfato de cobre, miramos que logra disolver el soluto y cambia a una tonalidad como azulosa. En el tubo de cloroformo y yodo, miramos que se disuelve completamente el soluto y da una tonalidad como un fucsia clarito y como rosado.
En el tubo de cloroformo y yoduro de potasio miramos que no se disuelve y el soluto se cristalizó. En el tubo de ensayo, en la parte inferior, miramos que se cristaliza un poco. En el tubo de cloroformo y sulfato de cobre miramos que no se disuelve y también se cristaliza como en el anterior. En el fondo del tubo de ensayo miramos que se cristaliza un poco. Y en resultados de análisis del experimento número 2, miramos que el yoduro disuelto en CaCl3 y sulfato de cobre con agua no se logra unir estas mezclas porque el Cl2 es más denso y hace que la mezcla de A más CO quede en la parte superior. Y en el de 1 mililitro de CaCl3 más 2 mililitros de agua destilada y 1 mililitro de hexano, miramos que lo que obtuvimos fue una mezcla insoluble por la acción de la polaridad. Y a lo que agitamos, miramos que los solventes apolares como el hexano y el cloroformo se pudieron unir, pero el agua no se pudo unir ya que el agua siempre es polar. En conclusión, por lo general el yodo se logra disolver en todos los solutos y en pocas ocasiones se disuelve, pero se disolvió parcialmente, o sea que siempre intenta lograr una solubilidad. Y en la mayoría de los casos el yoduro de potasio no se logra disolver en los solventes y solo en una ocasión intentó, pero generó una disolución parcial. Y también observamos que en el sulfato de cobre solo es soluble en agua porque el sulfato de cobre es un compuesto iónico. O sea que cuando es un compuesto iónico miramos que solo puede disolverse en sustancias muy polares como es el agua y como son los ácidos. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.